Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos al programa institucional Baeza Hoy. Ya saben, un programa del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Baeza, en el que hoy les vamos a poner a todos ustedes al día sobre las últimas novedades y darles recomendaciones con respecto a la situación que estamos viviendo. La pandemia sigue, el virus sigue ahí, sigue en la calle. Tenemos que seguir tomando medidas, manteniendo pues todos los protocolos de higiene, seguridad y protección que marcan las autoridades por nuestro propio bien y por el de las personas que nos rodean. Vamos a hablar para ello con dos profesionales, dos especialistas que pues saben mucho del tema y queremos que nos ilustren, que nos ayuden a entender y a explicarnos cómo tenemos que comportarnos en definitiva. Vamos a mantener una primera entrevista precisamente con el jefe de la Policía Local de Baeza, con Asensio Galán Gómez, y posteriormente en un segundo apartado con un médico de atención primaria en el Centro de Salud de la ciudad de Baeza. Así que buenas noches, comenzamos. Asensio, muy buenas noches y bienvenido. Mantenemos nuestra distancia de seguridad aquí en el plató. Asensio con su mascarilla todo el tiempo. Tenemos la distancia, a tu criterio lo dejo, jefe. Buenas noches, Encarna, y buenas noches a todos los telespectadores. Con tu permiso me lo voy a quitar porque tenemos nuestros 2 metros. Efectivamente, guardamos una distancia de seguridad que en este caso es superior al 1,5 metros, que es lo exigible. Y y aquí estamos para que preguntes por las dudas que tengáis o que tengas al respecto y en lo que yo te pueda informar. Hay cosas que a lo mejor salen un poco de mi campo, pero en lo que yo pueda, pues evidentemente responderé. Pues Asensio, lo que indudablemente tiene una respuesta muy simple es: hay que llevar mascarilla sí o sí, desde que salimos por nuestras puertas de casa. Vamos a ver, el uso de la mascarilla es obligatorio porque en la última orden de la Junta así lo establece. En la anterior orden era recomendable, pero en la última de 14 de julio de este mes, pues evidentemente es obligatoria. Es obligatoria con unas excepciones que ya venían recogidas en la anterior orden, como digo, que no vienen al caso, pero la más significativa es cuando se hace deporte, pues efectivamente no es obligado el uso de mascarilla. Pero la pregunta es, ¿hacer deporte es ponerte una zapatilla de deporte y darte un paseo? No, evidentemente... Porque lleves zapatillas no estás haciendo deporte. Evidentemente nosotros entendemos que no. No obstante, sí está claro que el uso es obligatorio y en este caso, como en demás casos que iremos viendo, interviene bastante lo que es la responsabilidad personal. Si yo voy andando por las montalbas, por las murallas y voy simplemente andando, lo normal es que la lleve puesta. Si voy andando, corriendo o haciendo, incluso, marcha. Exactamente, entonces, lo lógico, pero no obstante, si vas, aunque vayas corriendo, cuando te cruces con personas, yo entiendo que el corredor debería de ponérsela también. O como mínimo alejarse. Exactamente, o coger una distancia respetable con el que va deambulando por allí o paseando, o ponerse la mascarilla. Pero efectivamente es obligatoria, tanto en lugares abiertos como en lugares cerrados, ¿no? Es obligatorio. Hay un montón de cuestiones que se nos plantean con respecto a esto, porque, vamos a ver, importante, cuando te sientas en un bar, en una cafetería, en una terraza, o entras dentro, que se puede entrar dentro, con el aforo que tienen limitado o no limitado, en las terrazas, tienes que llevar la mascarilla puesta y quitártela cuando vas a beber o a comer, o la puedes tener todo el tiempo quitada. Vamos a ver, en principio lo ideal sería que efectivamente se mantuviera la mascarilla puesta
hasta que tú hagas el gesto de beber o de comer. Que no se está dando el caso, es cierto que no se está dando el caso en la mayoría de las veces, pero también hay que entender que la mayoría de la gente que se sienta en una terraza, en una mesa de terraza o en el interior, como tú has dicho, suele ser gente de la unidad familiar o muy cercana a la unidad familiar, que hay un cierto contacto con ellos, ¿no? De hecho, incluso la propia normativa ya nos dice que incluso en los espacios privados, o sea, en tu casa, en mi casa, es recomendable, no exigible, recomendable, que si va o acude gente que no sea de la unidad familiar o del ámbito de tu unidad familiar, que hay que ser prudente y ponerse la mascarilla, aunque estés en tu casa. Pero cuando entre gente desconocida, gente que normalmente no está contigo, que desconoce, no sé, que no es el vecino, vamos, que viene de fuera, que viene a traerte la compra, que viene a... Lo que sí imagino que el doctor dirá a continuación, y yo creo que en eso estará de acuerdo conmigo, cuanto más llevemos la mascarilla puesta, mejor. Mejor protección tenemos nosotros y mejor protección le damos a los demás. Importante también, recomendable para niños hasta 3 años, pero no obligatorio. No, obligatorio a partir de 6 años, a partir de los 6 años. Y además los críos, muy importante, porque un crío controlarle la distancia de seguridad con el resto y juegan, y eso es imposible. Es imposible. Tenemos un problema a nivel global y a nivel nacional, pero bueno, nos circunscribimos nosotros a nuestro municipio, a Baeza, y son las fiestas de la gente joven. Tenemos un problema con la gente joven, con esas fiestas los fines de semana fundamentalmente, y ahora estamos en verano, también hay mucha gente joven que está de vacaciones, que no se respetan ni la distancia, ni las mascarillas, ni nada, de nada. Vamos a ver, tenemos un verdadero problema. Desde aquí lo primero que yo quiero es apelar a la gente joven que sea consecuente, que si utilizan las mascarillas van a respetar en principio sobre todo a sus mayores, que son las personas quizás más vulnerables en este tema, y nada más que por esa concienciación pues deberían tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, es verdad que en los establecimientos que están abiertos al público, en principio no estamos teniendo problemas serios con ninguno de ellos. Nos preocupa las actividades que se hacen en el ámbito privado. En el espacio público, en el momento que se vea lo más mínimo, pues se van desalojando, que eso es lo que venimos haciendo. Y de hecho, incluso en estas últimas semanas, la verdad es que aglomeraciones en espacios abiertos, espacios públicos, ha habido prácticamente ninguna. Las cocheras, las casas que se alquilan. Los espacios privados, sea una cochera, sea un chalet, sea una vivienda particular, ahí sí que te podemos tener un problema. Aunque también es verdad que la mayoría de esta gente suelen ser amigos, conocidos, y yo creo, me da a mí la sensación de que tienen que ser lo suficientemente consecuentes, como que si ellos detectan cualquier anomalía dentro de su estado sanitario, sea fiebre, tos, pues imagino que se apartarán y no irán. De hecho, llevamos una semana después del estado de alarma. Creo que Baeza está bastante bien en el aspecto de que yo sepa, no hay contagio ninguno, y en principio, bueno, pues creo que estamos haciendo las cosas relativamente bien. La gente joven, hay que apelar a la responsabilidad, porque todos lo sabemos, todos hemos sido jóvenes, conocemos muchos jóvenes en nuestra familia, pues va a una fiesta de este tipo, en una cochera, en una casa, en una vivienda y demás, una copa, 2 copas, y se dejan de controlar las medidas. Sí, la verdad es que yo desde aquí vuelvo a insistir, yo quiero apelar a que sean pues sensatos en este aspecto. Luego vuelven a casa con sus padres, sus abuelos. Pues por eso pero de todas formas, ya te digo, yo creo en la gente joven, y creo que están siendo suficientemente la mayoría sensatos. Sí, la mayoría sí. Siempre hay excepciones, ¿no?
Y también hay otra cosa que hasta cierto punto también nos preocupa, ¿no? Porque ha salido antes a relucir el tema. Las mascarillas las asume o las hemos asumido gente de una cierta edad perfectamente. O sea, no sé si atreverme a decir un porcentaje, pero en gente mayor de 40 y algo de años prácticamente la lleva casi el 100%. Luego sí es cierto que hay un grupo de gente menor, estamos hablando de 16 a 20 años, 20 y algo de años, que se lleva a la práctica una nueva forma de mascarilla, que es la mascarilla barbuquejo o la mascarilla de papada, ¿no? Que se la colocan aquí abajo, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí estamos cuando vemos esas situaciones es evidentemente apelando a su responsabilidad y que por Dios, que por favor que se las pongan en condiciones, se las pongan bien. Pues claro que sí, porque además es antihigiénico, se suda en verano, las tiene aquí, luego te las pones y... De hecho, no sé si sacaréis las infografías que, aunque están en internet, pero sí, mi compañero Manolo ha dicho muy que... ilustrativo, porque se ve los lugares más problemáticos en cuanto a la posible contaminación del COVID-19. Son los cerrados, obviamente, ¿no? Evidentemente. Los lugares cerrados se llevan la palma. Eso es ya... vamos a ver, el aire libre es mucho más complicado contagiarse que en un espacio cerrado donde haya mucha gente. Y bueno, es bastante ilustrativo. Y a mí me gustaría, y de hecho incluso habría que ponerlo en algunos sitios para que la gente se diera cuenta de la práctica de determinadas cuestiones que están mal hechas y que no se deben de repetir. Pues como cruzarnos con alguien, como toser, estornudar, dejar todas esas miles de gotitas, millones de uno, de otro, del otro, que van pululando y que se quedan en el aire. En la propia infografía, en una de ellas, aparece muy ilustrativo una persona contaminada que si se pone a toser, se pone a gritar o se pone a cantar o hablar y se ve perfectamente la dimensión que alcanza las gotitas como tú dices, y vamos, y es bastante sorprendente llegar a ver que pueden estar un montón de tiempo en suspensión y que tienen en algunos casos un alcance de hasta 8 metros. Vamos, de hecho, yo la verdad es que me gustaría oír al doctor cuando hable de este tema, que será bastante más ilustrativo que yo, evidentemente. Es que asusta un poquillo. Sí, la verdad es que es complicado. Hemos estado hablando antes fuera de cámara. La vida, todavía a lo mejor no tenemos una perspectiva clara de la situación, pero la vida en 3 meses nos ha cambiado radicalmente. Y me da a mí la impresión de que tendremos que ir acostumbrándonos a esta nueva o rara normalidad, ¿no? Tenemos que ir acostumbrándonos. Por lo menos distinta sí que lo es. Sí, evidentemente. Por lo menos distinta. En Baeza podemos estar tranquilos, hablamos en líneas generales de los establecimientos a los que vamos, ya sea tomarnos un café, ya sea comprar, ya sea... ¿Se cumple con los protocolos en general? Sí. En Baeza, en todo lo que nosotros hemos inspeccionado, hemos visto, incluso cuando hemos ido de paisanos, pues ya casi por deformación profesional a un establecimiento de alimentación más grande, más pequeño, la verdad es que la gente es muy cuidadosa. Los responsables de esos establecimientos yo creo que están siendo bastante responsables, porque de hecho lo estamos viendo, gente que está en las terrazas, que se levanta de una terraza, que limpian sillas, mesas, se están llevando a rajatabla todas estas cuestiones. Ni que decir tiene que, bueno, que a lo mejor alguno, pues, bueno, tiene un poco de dejadez, pero la verdad es que nosotros no hemos detectado, al contrario, creo que lo están asumiendo con muy buen talante, Se plantea ahora un tema en Baeza. No hemos estado celebrando eventos hasta ahora. Ningún evento se ha venido haciendo, así ni de conciertos ni de representaciones teatrales, ¿verdad? Estaba todo suspendido, pero ahora ya sí comenzamos ya mismo este fin de semana, y la Plaza de Toros va a ser el epicentro de todos estos conciertos. Vamos a tener muchos fines de semana, el mes de agosto, empezamos antes de que acabe ya con julio, con la clausura del Baeza Fest, y luego sigue todo lo que es las noches en la plaza,
que son varios conciertos y algunos de los que, a pesar de que el aforo es limitado, de los que van a llamar a mucha gente de fuera de Baeza, llámese Amaral, en fin, muchos conciertos de los que puede venir gente incluso de Granada, de Córdoba, de otros lugares donde hay más contagios que aquí, desde luego. ¿Hay algún protocolo establecido? ¿Se ha montado un dispositivo? ¿Cómo se controla eso? Porque Protección Civil, Policía Local... Bueno, yo te comento hasta donde yo sé, ¿no? Todavía incluso se está, digo por mi parte, se está elaborando alguna cuestión que afecta a determinados conceptos dentro de estas actividades. Hombre, ni que decir tiene que la Plaza de Toros seguramente es el mejor espacio hoy para desarrollar estas actividades. Me consta que se respetará, por lo menos a priori y en los dispositivos que se están montando interiores, me consta que se van a respetar escrupulosamente hasta la más mínima norma que exige, en este caso, la orden que regula todas estas cuestiones de eventos. Ten en cuenta que estamos hablando de un espacio al aire libre, que ya de por sí ya tiene unas ventajas con relación, por ejemplo, a un teatro o un cine, muchas más ventajas. Y, como te digo, me consta que se van a llevar a cabo muy exhaustivamente esos protocolos. Claro, porque la policía local, su misión acaba en la puerta de la plaza. En realidad sí, pero casi por norma, nosotros la vigilancia exterior, el control exterior y lo que es el dispositivo exterior lo vamos a montar nosotros, evidentemente. Por anticiparte algo, pues te diré que nosotros, cuando se vayan a producir estos actos, lógicamente todo lo que es el espacio ajardinado de la Plaza de Toros se va a ver blindado completamente al paso de vehículos, excepto lógicamente los vehículos de emergencia y los que estén autorizados, y solamente se va a convertir en un espacio peatonal para que la gente pues se pueda expandirse en el sentido de poder salir por un lado, poder salir por otro. Bien, es verdad que desde de puertas para adentro hay un dispositivo, como te he dicho antes, muy específico, y que imagino que se llevará a... Claro, que serán los organizadores de los eventos. Bien, es verdad que podemos tener alguna complicación en alguno de los conciertos que tú has comentado, ¿no? Ten en cuenta que los espacios que se van a utilizar para los oyentes, o para los videntes en este caso, pues del acto, van a ser sillas o gradas, van a estar separados un mínimo de 1,5 metros, 1,5 metros. No se puede la gente levantar y cantar ni empezar... Vamos a ver, los actos son para que la gente esté sentada. Lo que no puede funcionar es como alguna imagen que hemos visto en televisión, que no sé si será de ese momento o será de otros momentos, de la famosa discoteca de Córdoba, ¿no? La gente en pista bailando. Eso, aparte de que no está permitido actualmente, y no estaba permitido cuando se realizó el acto, pues evidentemente aquí no se podrá llegar a esa situación. La gente estará en su sitio, estará en su silla, con su y mascarilla, oirá y verá su concierto, evidentemente con la mascarilla. Con lo cual, luego hay otras connotaciones dentro de la ocupación de esos huecos, pero bueno, que ya no vienen al caso. Cuando hay unidades familiares concretas, por ejemplo, cuando hay personas con algún tipo de discapacidad, pues lógicamente tienen que ir acompañadas de una persona. Pero eso es de sentido común. Pero esto es lo mismo que el uso de la mascarilla. Hay determinadas excepciones y en este caso hay alguna excepción. Pero yo en realidad confío, y por lo que yo he estado viendo en el ayuntamiento estos días, ayer y anteayer, pues evidentemente se van a guardar escrupulosamente las medidas de seguridad. Podemos estar tanto interior como exteriormente. De vértigo, da un poco de vértigo. Claro, pero también es verdad. Viene mucha gente de fuera. Bueno, llegamos a agosto, ahora va a venir muchísima gente de fuera a Baeza. Pero es que aquí jugamos con dos situaciones muy complicadas.
Por un lado, la salud, que efectivamente está por encima de cualquier otra cosa, pero también es cierto que jugamos también con la economía, en este caso del municipio o de la gente que vive de estas cuestiones en el municipio. No podemos asfixiar ni a una ni a otra. Entonces, guardar un equilibrio entre las dos es muy complicado, pero vuelvo otra vez al mismo tema. Vamos a intentar concienciar a todo el mundo de que si queremos que esto funcione y vaya bien, tenemos que ser muy consecuentes con nuestros actos y con nuestras actuaciones. Y guardar a rajatabla las medidas que nos exigen y punto, ya está. Yo sé, además, que durante toda esta época, el estado de alarma, toda la época que llevamos de crisis sanitaria, la policía local ha intentado, y la Guardia Civil igualmente, informar a la ciudadanía, avisarle, aconsejarle de lo que tenían que hacer en cada momento y de cómo tenían que comportarse. Ahora es obligatorio llevar mascarilla, hay que guardar ciertas normas, que eso es la ley la que lo dice, y por supuesto la policía, yo sé que cuando multa es porque ya no tiene más remedio, porque es que se da una situación ya que hay que hacerlo sí o también. En este caso, ¿se está multando o se sigue informando de momento? Nosotros se han puesto muchas denuncias en la situación de crítica de lo que eran los estados de alarma. Bastantes denuncias. Ahora bien, es cierto que hay muy pocas denuncias. Nosotros lo que intentamos es inculcarle a la gente, sobre todo a aquellos que van sin mascarilla, que te vuelvo a repetir que es muy raro que no la lleven, muy raro. Un poco pretendemos ahondar en su ego interno, en su conciencia interna, para que ellos de por sí salga la cuestión de que sí, joder, que tengo que llevarla. Que no es porque me multen, que es por no contagiarnos. Yo entiendo que es bastante más efectiva ese apelar a esa situación que no coger y administrativamente poner la denuncia, ponerle 100 euros de denuncia o de multa y ya está. Yo creo que es preferible apelar a su conciencia. Pero cuando haya que hacerlo, habrá que hacerlo, sí, evidentemente. Porque hay casos que ya no hay. Hay casos en que ya has apelado más de una vez a su conciencia y no, al parecer tiene poca o no ha hecho mucho caso. En ese caso, pues evidentemente. Sí, además la gente cuando no hace caso es porque hay que denunciar y ya está. Es porque no quiere, y si encima, bueno, pues se ponen de algunas maneras que se ponen algunas personas en algunos momentos, pues no hay más remedio, evidentemente. Sí, bueno, de hecho nos podemos referir a lo último que salió, no sé si ayer o anteayer en prensa, los 5 policías heridos en una barriada, creo, de Sevilla, creo recordar, y los 5 o 6 detenidos. O sea, es que son situaciones de verdad que conforme está la situación hoy día y con la conciencia que tenemos todos de la situación, es casi kafkiana, ¿no?, que se llegue a un desenlace tal, ¿no? Pero que sí, que se pueden dar esos casos. Afortunadamente aquí no hemos llegado a esa situación. ¿Qué aconsejaría la policía local, el jefe de la policía local? ¿Qué aconsejaría a la ciudadanía? Mira, yo creo que la máxima que estoy intentando comentar en todo este rato. Responsabilidad. Yo sí volvería a apelar a su conciencia, que sean responsables y sobre todo que no piensen ni siquiera en ellos, que piensen en sus familiares más vulnerables. Eso sí que me preocupa. Que sea gente joven, gente de mediana edad, que por cierto, cada vez está bajando en la edad de los contagiados. O sea, volvemos a ver que claramente es por una negligencia en cuanto a la actitud de la gente joven. Es que se ve claramente. Entonces yo apelaría especialmente a esos chavales y les diría, joder, tenéis padres, tenéis abuelos, tenéis tíos. Yo de verdad que le apelaría a ese sentido de la responsabilidad, para que, aunque se contagien ellos, que la mayoría son asintomáticos y no van a sufrir prácticamente nada, pero el problema es que se lo van a pegar a una persona que tenga
pues problemas de cualquier índole, o incluso que no tenga problemas y que se pueda morir por esta situación. ¿Qué sentimiento tendría un crío con 20 años que por su culpa o por culpa del COVID que le ha contagiado a su padre o a su abuelo, pues hubiese un fallecimiento? Pues la verdad es que sería muy fuerte, vivir con eso tiene que ser muy duro. Pero yo simplemente eso, volvería a este tema, apelaría a la responsabilidad de la gente joven, y que, vamos, que críos ya con 20 años saben perfectamente lo que está bien, lo que está mal, lo que pueden hacer y lo que no deben hacer. Evidentemente. Me gustaría, no quiero terminar sin que hablemos, bueno, pues de lo que ha estado haciendo la policía local durante todo este tiempo, desde que se decretó el estado de alarma del 14 de marzo. ¿Cómo se ha comportado esa policía local, que ha tenido que estar también al pie del cañón y en la calle, trabajando en todo momento, en contacto con personas? ¿Cómo lo han llevado? La verdad es que es una situación tan novedosa, tan rara, tan extraña, al principio, que era muy complicado. Al principio fue muy complicado, pero bueno, yo en aras a la verdad tengo que decir que se ha demostrado que los funcionarios de policía local de Baeza, lo mismo que de cualquier otro municipio, y desde luego, por ejemplo, como la brigada de primera intervención nuestra, que se ha comportado de forma fenomenal, yo creo que hemos dado todo el callo, y efectivamente hemos demostrado que somos trabajadores en lo bueno y en lo malo. Efectivamente hemos estado al pie del cañón, como tú bien dices. Hemos guardado todas las medidas posibles, sanitarias, de protección individual, de protección colectiva, que hemos podido. Y yo la verdad es que me siento muy satisfecho. Y ahí está incluso haciendo cosas por encima de vuestras obligaciones. Sí, pero quizás ahí se ve más claramente ese sentido de la responsabilidad, bueno, que todo el mundo tiene, pero especialmente, vuelvo a repetir, los que hemos estado al pie del cañón, todos los policías locales de la plantilla, todos, y no dejo a ninguno. A la brigada no la dejo a ninguno. A mis grueros, por ejemplo, también. Pues evidentemente yo creo que hemos estado muy por encima de la funciones de la situación. Seguimos, no obstante, manteniendo nuestras medidas de seguridad personales y colectivas. Y bueno, estamos pues al albur de lo que pueda ocurrir, porque mucho me temo que, por desgracia, esta situación no se va a acabar mañana, ni se va a acabar en septiembre. Esto me da a mí la impresión de que se va a prolongar. Ojalá me equivoque y la cosa no se complique, pero que si volvemos a situaciones más dramáticas, pues seguiremos pues como lo hicimos, como empezamos en marzo, y como lo estamos haciendo ahora. Eso no me cabe la menor duda. Sé lo que me va a responder el jefe de la policía local, porque yo creo que se ha demostrado con creces que efectivamente somos profesionales. Yo la verdad es que estoy muy orgulloso del servicio que se ha prestado por parte de la policía local. Y en este caso decía que hace mucho tiempo que el jefe de la policía local y yo nos conocemos, lo conozco, sé lo que me va a responder que cumplían con su obligación, que es su trabajo, pero ¿habéis sentido que la población os reconocía? Porque yo sé que es vuestro trabajo, pero habéis hecho un esfuerzo extraordinario por encima, como decíamos, incluso de vuestras funciones en este caso. ¿Os habéis sentís reconocidos por la ciudadanía? Sí, yo creo que sí. En esta cuestión, independientemente de que hayamos recibido bastantes agradecimientos personales y colectivos, y no quiero tampoco olvidar a la ciudadanía que ha estado en los días complicados del estado de alarma, ha estado llevando material de EPI, no solo para nosotros, porque entendemos que era para los servicios más complicados en este aspecto, como puede ser
servicios sociales, con la residencia, con el taller ocupacional, la casa hogar. La verdad es que en ese aspecto me reconforta no sé, el comportamiento de los ciudadanos. Yo la verdad es que estoy muy contento, no sé, al final no me gusta que tenga que llegar a una situación de este tipo para que a un colectivo le reconozcan la labor, como puede ser el tema de los sanitarios, el tema de la policía, de la brigada, los servicios vuelvo a repetir, servicios sociales, con el hándicap que han tenido tan importante con el tema de la residencia, el control magnífico y la casa hogar y el taller ocupacional. Pero es verdad que bueno, bien es cierto que la gente pues se ha dado cuenta que estamos ahí y que estamos al pie del cañón. Todos los servicios municipales que han trabajado en este tema, no quiero olvidarme de nadie, pero los servicios de obras que han estado vadeando las calles, vamos a ver, gente que ha estado llevando lotes de comida a personas que estaban confinadas, que sabíamos que tenían el COVID. Todas esas cosas, la verdad es que eso te digo que es una situación nueva, muy complicada, y que todos los servicios, bajo mi criterio, han reaccionado fenomenal, muy bien, la verdad es que muy bien. Con valentía, la verdad con valentía y con mucha valentía, porque luego estamos hablando de un colectivo, la policía local, en contacto con la gente, y luego cuando acababa el servicio había que quitarse el traje y volver a casa. Y volver a casa con tu familia, claro. Sí, por eso te he dicho antes que no solo los ciudadanos en general han cambiado o hemos cambiado nuestra rutina, ¿no? Nosotros en este caso yo creo que hemos sido bastante, no hemos sido, somos bastante precavidos en ese aspecto. Yo creo que la mayoría de los guardias, y me incluyo yo, primero, yo te hablo casi de forma personal. Yo a mi casa con esta ropa no entro. Entro en la cochera, me quito la ropa, me ducho, me cambio, tengo pues agua con lejía, desinfección para calzado, o sea, las medidas higiénicas son extremas y lo seguimos manteniendo. Yo creo que todos lo seguimos manteniendo. Entonces, vamos, que lo que estoy diciendo no es una cuestión específica para nosotros, pero aparte de eso, que es una cuestión que yo creo que todo ser humano que salga a la calle, que entre, que se mueva, pues todas esas medidas debe de adoptar, y desde luego el lavado de manos, eso es fundamental. O sea, ya no es la ducha en sí, de decir, bueno, me quito esto y parece que es que me quito un armazón, ¿no? No, el lavado de manos tiene que ser continuo, y las medidas pues, tenemos que ser, por eso te he dicho antes que es un antes y un después. Hemos cambiado radicalmente nuestras costumbres y nuestras formas. La verdad que sí, y muy importante también que a veces desgraciadamente hace falta que lleguen circunstancias tan graves como esta para que seamos conscientes de la labor que desarrollan algunos colectivos. En este caso hablamos de la policía local, y que nos demos cuenta de que además de poner multas, además de denunciar un coche cuando está mal aparcado, la policía hace otras muchísimas cosas para proteger, que en definitiva es la función principal que tiene la policía, para proteger a la ciudadanía. Hombre, nosotros tenemos muchas funciones. Sí es cierto que estamos en contacto directo con los ciudadanos. La mayoría de los ciudadanos nos conocen, saben nuestro proceder, a lo que nos dedicamos. La cuestión coercitiva yo la pondría casi en un último lugar. Nuestra misión primordial, lógicamente, es la de asistir al ciudadano y proteger al ciudadano, evidentemente. Esa es nuestra función más lógica, o por lo menos la más importante. Lo otro yo me atrevería a decir hablarlo como una cuestión secundaria. Pero aparte de eso, bueno, ya la ciudadanía ya conoce perfectamente nuestra trayectoria en cuanto, porque te digo yo, en feria, en Semana Santa, que quizás sea para nosotros, no la feria, la Semana Santa para nosotros es lo más de lo más. Entonces, ahí se hace un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Para desarrollar, o para que en este caso se desarrolle la Semana Santa, los pasos procesionales con absoluta normalidad
y desde luego llevamos muchos años en que una labor que no se ve, pero está ahí. Muy bien, muy bien. Ten en cuenta que preparar una Semana Santa, por ejemplo, una feria, dispositivo complicado. Es muy complicado y tienes que adelantarte mucho al tiempo. Por eso muchas veces oye algún comentario, pues está lloviendo, no va a salir el santo, joder, ¿qué suerte van a tener los guardias? No, para nosotros es mala suerte. Ya mala suerte el en el sentido de que efectivamente el trabajo ya está hecho, ¿no? Entonces, la verdad es que no nos sienta bien, porque una cosa que ya está hecha, que la tienes preparada y luego no se desarrolla con la normalidad que se debe desarrollar, pues la verdad es que no nos sienta bien. Es un ejemplo, ¿no? Desde luego que no. Pero que yo creo que la gente conoce y aprecia la labor que hacemos, y vuelvo a repetir, el tema coercitivo lo dejo un poco como última cuestión. Sí, porque además es una obligación, pero porque además es lo que hacéis, normalmente avisáis y aconsejáis siempre antes a todo el mundo. Asensio, antes de terminar, ¿vivimos en una ciudad segura? Yo creo que sí. Baeza tiene un índice bastante alto de seguridad. Ya no me refiero en cuanto a robos, hurtos y demás. En ese aspecto yo creo que llevamos muchos años que vivimos en una ciudad tranquila, segura. Ten en cuenta que Baeza tiene muy poca marginalidad. Entonces, la verdad es que la mayoría de la gente está perfectamente integrada. La gente que ha venido de otros países está muy integrada en la ciudadanía o en lo que es el desarrollo de la ciudadanía baezana. Y bueno, la gente es muy participativa en muchas cuestiones que de esa manera pues quizás arraiga mucho más el que estemos mucho más integrados unos con otros. Sí, que la convivencia sea buena, la verdad. En ese aspecto, en otros aspectos yo qué sé, yo no me atrevería ni siquiera a hablar de cuestiones de quizás, por ejemplo, el tema de delitos de violencia de género. Ahí tenemos compartidas las actuaciones, aunque Guardia Civil lógicamente es su función y es la competente, pero el control, por ejemplo, de órdenes de alejamiento la llevamos casi a un 50% Guardia Civil y Policía Local. Está funcionando muy bien. La respuesta ante una situación de este tipo nuestra es inmediata. O sea, inmediata, y cuando te digo inmediata es 2 minutos como mucho. Entonces, el TAS del 112, la verdad es que nos ha servido, es una herramienta de mucha ayuda en estas cuestiones y en otras muchas cuestiones, porque no solo se dedica a este tema. Lo mismo te mandan una cuestión de un accidente que de un cable que se ha caído, de una baldosa que es rota o de una señal que hay en el suelo. O sea, cada vez se cuenta con mayores medios y que hacen mucho más viable nuestra labor y nuestro trabajo y sobre todo nuestra respuesta al ciudadano. Bueno, eso hace que vivamos en una ciudad amable, donde la convivencia es fácil. Yo creo que sí, bastante amable. Eso, la calidad de vida de la ciudad de Baeza en Baeza es muy alta, la verdad. Pues muchísimas gracias, jefe de la Policía Local de Baeza. Pues nada, encantado de haber estado aquí. Bueno, jefe de la Policía Local de Baeza, nada más y nada menos que ¿cuántos años, Asensio? Pues este mes hace 25 años que me ocupo de la jefatura inmediata de la Policía Local. Bodas de plata como jefe. Efectivamente. De la Policía Local. Este mes hace 25 años. Y 35 años en el cuerpo. Pues, ya son años. Pues ya son años. Está muy bien, mientras a ti te gusta tu trabajo y mientras a uno le gusta su trabajo, pues... Bueno, tiene sus luces y sus sombras, como todo, es normal, como todo. Pero bueno, cuando llegue el momento haré resumen y haré un acto de contrición en el sentido seguro que vale la pena de ver lo que se ha hecho mal, lo que se ha hecho bien. Pero bueno, yo he pretendido hacer las cosas siempre con honestidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, por esta visita. Seguiremos hablando y a todos ustedes, pues, unos minutillos, unos consejos publicitarios, como les digo siempre, que los animen a comprar, a consumir en los establecimientos más cercanos, en los de proximidad, a los que nos han estado apoyando en los momentos más duros y a los que ahora tenemos que dar respuesta, haciendo lo mismo, dándole vidilla.
Volvemos enseguida, en unos minutos, con la segunda parte de este programa, en la que, como les decimos, vamos a hablar con un médico. Hasta ahora. Buenas noches, señoras y señores. Retomamos esta segunda parte del programa, ya saben, institucional del Ayuntamiento de Baeza. Nuestro espacio Baeza Hoy, tal y como le hemos anunciado antes de irnos a publicidad, pues en esta segunda parte vamos a abordar otros temas también relacionados con la COVID-19, con el coronavirus y con nuestro comportamiento y la situación que estamos viviendo en la actualidad. Tal y como también ya le hemos dicho, tocaba hablar con un médico exactamente en esta segunda parte, y lo vamos a hacer con Juan José Tribaldo Garrido, que es especialista en medicina familiar y comunitaria, para que todos nos entendamos. Atención primaria en el Centro de Salud de Baeza. Muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Encarna. ¿Qué tal? Bueno, pues cumpliendo con nuestros protocolos, que nos acabamos de quitar la mascarilla y porque mantenemos una distancia, de 2 metros, y aquí con todas nuestras reservas, porque a lo largo de esta entrevista verán que Juan José es muy escrupuloso, muchísimo, y además, como debe ser y como debemos ser todos con estos asuntos, pues vamos a abordar seguramente muchísimos temas de interés en aras de que todos ustedes tengan información de aquello que tanto nos preocupa ahora mismo, y que nos den un poco las pautas de cuáles son los protocolos, las medidas, cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que comportarnos en muchísimos temas que tienen que ver con la COVID-19 y también con nuestra propia salud a la hora de ir al propio centro de salud, a nuestro médico, a pedir una cita. Vamos a hablar de todo ello, y yo me gustaría que comenzáramos hablando de la situación actual, de cómo estamos en nuestro distrito, cómo estamos en la ciudad de Baeza en cuanto a número de casos, y en la provincia de Jaén, que somos de los mejorcitos. Pues sí, Encarna, somos de los mejorcitos. La provincia de Jaén, junto con la provincia de Asturias, la comunidad de Asturias, y también la provincia de Alicante, somos las 3 provincias de España que menor índice de casos se registra en los últimos 7 días, la última semana y en los últimos 14 días. En nuestra ciudad de Baeza, pues actualmente estamos enhorabuena, estamos a un índice de 0 casos, el último registrado los últimos 7 días y los últimos 14 días, y nuestro distrito sanitario también va la cosa estupendamente, vamos funcionando sobre ruedas, hasta ahora muy bien. Hasta ahora digo, porque la situación, tengo que decir que a nivel nacional, en las últimas 24 horas se han registrado un total de 730 casos. Bueno, y está todo el mundo preocupado. Y está todo el mundo muy preocupado, ¿vale? Hay que decir, también hay que mencionar que Aragón, que Navarra y Madrid están a la cabeza de esta cifra, ¿vale? Y ha registrado el volumen más alto de positivos diarios desde el día 7 de mayo, ¿vale? Y ha supuesto pues un incremento exponencial en todo el mes de julio, hasta el día de hoy. Y esto supone un mapa de casos que puede ser cambiante en cualquier momento. Cambiante en cualquier momento. Porque cualquier fiesta al final puede derivar, como hemos visto en Córdoba, en 70, en 90 casos. Fiesta de Córdoba, apelemos también a la fiesta de los no sanfermines, ¿vale? A fiestas que se han hecho en discotecas en el Levante español, que ha habido brotes en discotecas porque no se han guardado las medidas oportunas entre la gente. Y sobre todo en Pamplona y en la Comunidad Foral de Navarra, ya fuentes, vamos, que otras cadenas de televisión han confirmado que se puede empezar ya a hablar de transmisión comunitaria. Comunitario, es decir, que tú no puedes controlar hasta qué punto estás esparciendo el virus y contagiando a gente. Efectivamente, por eso debemos de ser muy cautos. Vamos muy bien, pero tenemos que mantenernos, nuestra provincia se tiene que mantener muy bien. Y eso, ¿de qué depende? Pues de la responsabilidad de todos nosotros y de cada uno de nosotros. Uso de mascarilla, evitar aglomeraciones, vuelvo a recalcar, evitar aglomeraciones. Y evitar aglomeraciones. Sí, distanciamiento y... Lavado de manos, todo lo los protocolos todo lo que se ha ido diciendo desde el principio. Juan José, lo sabemos todos de memoria y no son cosas difíciles. No es nada difícil.
Hay gente que dice, es que yo con la mascarilla, con el calor me ahogo. No se ahoga nadie. No. Lo dice un médico. Un médico dice, no se ahoga nadie. Bueno, esto es un pulsiosímetro. Con esto podemos medir el porcentaje de oxígeno, para que nos entendamos, en la sangre. Porque estamos manteniendo tú y yo la distancia, pero de lejos es que tarda un poco en esto, en aparecer la rayita, pero va a aparecer seguramente 97, 98, porque vamos, ¿cuánto aparece? De oxígeno, 97, de oxígeno. 97. Claro, voy a hacer un gesto de ponerme la mascarilla adecuadamente por las comas. Muy importante que no la contaminemos. Así. Tocar solo la goma. Y así. Tocar la goma, solo. Y ya está, y podemos seguir hablando tranquilamente un rato, unos minutos. Y podemos monitorizar el nivel de oxígeno en sangre. Bueno. Y ahora la tomamos. No se ahoga nadie. No se ahoga nadie. También tengo que decir que el número de positivos con síntomas en los últimos 7 días a nivel nacional con síntomas son 1.631. Ya hemos visto que la evolución anterior y la tendencia anterior, la primera oleada de contagios, ¿vale?, fue un crecimiento exponencial. Tenemos que tener cuidado. Que por cierto, ¿cuánta saturación tengo? Ahora mismo tengo un 99%. 99, más que antes. Más que antes. Más que antes. Esto no tiene ningún tubo de oxígeno, no está trucado. Vale. Tenemos que hablar de los fómites. ¿Los fómites qué es? Esto es un fómite. Un bolígrafo es un fómite. Una taza es un fómite. Lo que tocamos. Lo que tocamos. ¿Vale? Tenemos que mantener mucho cuidado con lo que tocamos. Es decir, lavarnos las manos para quitarnos la mascarilla, igualmente, ¿vale? Guardarla en papel. Y guardarla en papel. Efectivamente, guardarla en papel. Para que se seque de lo que tenga. Se seque de lo que tenga, y un uso, pues no se aconseja un uso de una mascarilla más de 24 horas por lógica, por higiene, y hay que mantener también cuidado con evitar tocarse la cara. Solamente nos tocamos la cara en público, no se debe. Debe tocarse la cara cuando se llega a casa, una vez que se ha mantenido una correcta higiene de manos y te lavas bien la cara. Lavar bien la cara quiere decir lavar bien en la cara, para evitar sobreinfecciones por el uso continuo de mascarilla y todas las complicaciones que pueda haber, ¿vale? Claro, porque además con la mascarilla, la piel de la parte donde la llevas puesta es Claro. que suda porque hace calor, estamos en verano, Claro, y estamos en evidentemente verano. hay que mantener una higiene Efectivamente, y lo que hemos que dicho, nos evite guardar. infecciones, entre otras cosas. Efectivamente, guardar en papel. Esto es una buena medida de higiene. Y no dejar la mascarilla aquí tirada. Esta está aquí porque está sin usar, ¿vale? Bueno, Y ¿qué más? cambiársela como máximo son 4 horas 4 reales de uso. horas reales de uso. 4 horas reales de uso. ¿Qué quiere decir? Que si yo me salgo de casa y me la pongo para ir a comprar, me la pongo un rato, pues nada. Me la puede poner por la tarde o me la puede poner. Tú si tienes una entrevista, tú si tienes que hacer... Sí, pues por la tarde puedes ir a la farmacia o darte un paseo. Vale. Pero yo digo... Al día siguiente la cambias. Si tienes que hacer una entrevista en cualquier sitio y tienes que tirarte una continuidad de 6 horas en tu trabajo, pues es lógico de que esa mascarilla Después, se deseche. por supuesto. Yo en mi trabajo lo lógico es que la deseche, ¿vale? Porque- Cuestión distinta es luego a ver cómo se financian y qué va a pasar con las mascarillas, porque una familia que sean 5 y que tenga que utilizar una mascarilla cada día tampoco es tan simple. Esa es cuestión distinta y eso ya los políticos tendrán que resolverlo. Y se está mejorando en ese aspecto, ¿eh? Se está mejorando Sí, en bueno, ese los aspecto. precios no tienen nada que ver con lo del principio, evidentemente. Antes al principio de todo esto... No había, hay palabra. directamente Es no que había. Era la ley de la oferta y la demanda, Era no había. la ley de la oferta y la demanda, y fue, al final, bajo mi juicio personal, pues un juego triste, porque no... Despropósito. Un despropósito, que muchos se beneficiaron. Fue lamentable y de hecho Muy no se lamentable. imponía el uso obligatorio porque no había manera. Claro, a Dios gracias, ya ese asunto pues se ha Resuelto, controlado es y se ha verdad, y ya por resuelto. 60 céntimos están las mascarillas disponibles en Efectivamente. muchísimos lugares, lo cual hace más fácil. Mascarilla obligatoria, por ley, tenemos que llevarla. Sí. Siempre, siempre, siempre. Se debe de usar siempre en espacios abiertos y en espacios cerrados comunitarios. Por ejemplo, aquí ahora mismo estamos, es obvio que no la utilizamos. Estamos grabando, evidentemente, no podemos hablar y transmitir bien con la mascarilla. Efectivamente. Pero salvo excepciones, Salvo excepciones, en espacios cerrados, por ejemplo, en un centro de salud, en
en una administración de Hacienda, una tienda de comprar, o sea, pues en un centro comercial es lógico que se use. Quedan exentos de usar y llevar la mascarilla, pues sobre todo en aeropuertos, fundamental. Ahora que tenemos apertura de fronteras, fundamental. Y autocontrolarse síntomas antes de coger un medio de transporte tipo avión, tipo autobús, tipo tren, ¿vale? Y siempre he mantenido distancia de seguridad de 1,5 metros y con mascarilla, no quitarse la mascarilla en los medios de transporte público. Excepciones, volvamos a las excepciones. Pues quedarían exceptuadas personas con patología cardiovascular grave. Pero es que esto es muy complicado y como estamos con un médico, yo me gustaría abordar este tema. Es muy complicado. Porque es muy complicado. Y ahora ves a una persona por la calle, porque nos hemos convertido muchísimo, sálvese quien pueda, policía de barrio, en los que estamos controlando quién lleva mascarilla, quién no lleva, no sabemos si la persona está exenta porque tiene una patología o no tiene una patología. Pero realmente hay tantas patologías que exoneren a tantas personas de llevar mascarilla, porque hay muchas que no la llevan y dicen, es que, y yo me imagino que a las consultas continuamente de los médicos irán personas, necesito un certificado que no tengo que llevar mascarilla, necesito. Esto es tan fácil, está esto explicitado de una manera que diga esta patología, y esto es real, o se está teniendo manga ancha o manga estrecha, ¿cómo se está actuando en ese sentido? Bajo mi juicio se está teniendo muchas mangas anchas. El boletín oficial del Estado que te dice que quedan exceptuadas, exentas las personas para llevar una mascarilla en caso de que tenga una enfermedad cardiovascular grave o que tenga una enfermedad pulmonar. ¿Y la gravedad la dejan a criterio del médico? La dejan a criterio del médico. Y también una patología psiquiátrica, persona con demencia, claro. Un ente, un cajón desastre, una miscelánea de todo aquel que no pueda llevarla. Yo echo de menos. Y cuando llegan a una consulta, es que necesito un certificado, porque yo me cuesta mucho trabajo respirar, porque, a ver, el médico, ¿en qué se puede amparar? Porque estamos hablando de unas excepciones que anchas Castilla. Esto queda muy abierto. A criterio del profesional. A criterio profesional, pero yo lo que hago es siempre, bueno, el paciente me demanda ese informe, yo tengo que hacerlo porque el boletín oficial del Estado me dice que esta persona puede tiene una patología exenta de llevar la mascarilla, pero ese informe se va a reflejar la ordenanza del BOE y se va a reflejar el puede quedar exenta de llevarla. Pero el médico recomienda. Yo en ese informe y personalmente le voy a recomendar un uso de mascarilla y las recomendaciones para el resto de población. Porque por llevar mascarilla no se muere nadie. Efectivamente. Y una persona que puede tener una enfermedad cardiovascular grave, una patología psiquiátrica, es más susceptible de contagiarse. Esa es de contagiarse mal. Lógicamente eso es una persona vulnerable. De riesgo. Vulnerable. Que hay 3 tipos de personas en la población general: la población vulnerable, ¿vale? Y las residencias, que también entran dentro de la población vulnerable, ¿vale? Pues la población vulnerable, una persona con patología cardiopulmonar crónica, es más vulnerable que una persona deportista de 35 años. Y es mejor que lleve mascarilla, claro. Y es lógico que es mejor que lleve mascarilla. También hay que decir, tiene pues entre los mismos sanitarios, fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, eso es imprescindible. Eso es imprescindible, vamos. Difícil, me imagino, la papeleta mientras no se especifique mucho más, porque claro, queda muy abierto. Queda muy abierto, pero según ordenanza, según BOE, y se especifica y se deja claro. Aún así es verdad que las personas mayores son las que más mascarilla usan. Sí. Porque saben que tienen más riesgo de padecer esa enfermedad, de tener en cualquier momento esa enfermedad. Una persona, a ver, la barrera pulmonar, la barrera ciliada de la nariz, todo el epitelio respiratorio, es una barrera defensiva primaria. Y la persona con más edad, pues tienen esa barrera un poco más deteriorada, claro. No deteriorada, sino más susceptible de que en cualquier cambio de ambiente, de clima y tal, o porque tenga una patología previa, no vamos a entrar en patología porque... Sí, sobre todo que en caso de contagiarse pero lo llevan peor, claro. Tiene más susceptibilidad de que el germen entre y que asiente, y esa barrera defensiva pues
más pobres, evidentemente. Estamos mentalizados a que en la calle, la distancia y demás. ¿Cuáles son los mecanismos reales de transmisión, doctor? Pues hemos dicho antes los fómites, hemos dicho también las gotas, la transmisión por gotas. Lo que pasa es que lo de las gotas es verdad que no, yo no sé si vamos a ver, las gotas, porque nos llega mucha información contradictoria, nos llega por medios de comunicación, por profesionales, por especialistas. Hablamos, echamos un montón de gotitas, miles, si gritamos muchas más, si exhalamos porque vamos corriendo muchísimas más, si estamos cantando, si estamos infinitamente más. Claro, yo por ejemplo... Por eso la distancia. Pero si yo hago... pues llega hasta 12 metros, 13 metros, 10 metros. Efectivamente, un grito... ¿Y se queda? Por ejemplo, hay actividades lúdicas que ahora mismo está la cosa más tranquila, pero se puede poner en un momento negra. Ahora mismo hay actividades lúdicas, tipo concierto y eso, que si yo pego un grito... Vas cantando las canciones que te gustan porque es tu cantante favorito y tú vas cantando. Porque es mi cantante preferido, estoy pues... eufórico cantando. Con el tema, muy alegre. Y esa gota en un golpe de voz, pues le puede saltar a una persona que, por ejemplo, está en la otra punta de la sala. Y ahí ya estamos hablando de un mecanismo de transmisión por gotas. Gotas cercanas y gotas lejanas. La Organización Mundial de la Salud te reconoce los fómites y las gotas cercanas a 1,5 metros de distancia, por eso de ahí la importancia de la separación de seguridad de 1,5 metros. Pero hay un tercer mecanismo que todavía no ha reconocido la OMS, pero que se está barajando, que es la emisión de gotas a distancia. Lo que popularmente se dice es que está en el aire. Realmente son transmisión de gotas, porque por ejemplo, si yo tengo un estornudo, puedo mandar una gota a la otra esquina de la sala perfectamente, pero si yo hago este gesto y encima con la mascarilla puesta, pues, obviamente pues esta gota queda ahí. Tenemos que acostumbrarnos. Hay que acostumbrarse. Poco a poco y poco además a poco y ya saldremos. Y además, pues bueno, pues por nuestra propia seguridad y por la de la gente que nos rodea, la gente que queremos, porque todos tenemos padres, muchas personas tienen abuelos, tíos, gente con la que te relacionas que son pues personal vulnerable porque tienen las defensas más bajas, porque tienen enfermedades, porque tienen patologías y en fin, que tenemos que controlar. Y todo lo que arrastra, eso encarna. Los sitios cerrados son peores que los abiertos. Efectivamente, los sitios cerrados, cuando son sitios cerrados y hay sitios que están controlados con un aforo máximo, pues mientras se controlen no hay problema. Pero es recomendable quedarse en sitio abierto. Mejor en un bar, por ejemplo, una terraza que dentro. La clave está en la ventilación. Ventilación. Esa es condición sine qua non desde principios de la medicina del siglo XIX, cuando se empezó a hacer los hospitales de pabellones, dígase el Neveral, dígase cualquier hospital de pabellones para tuberculosos que tenía grandes ventanales para airear. La ventilación y la higiene son las normas básicas del funcionamiento de la prevención de enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si estamos en un ambiente cerrado eso no está bien ventilado y el germen y la fuerza de transmisión del germen, por así decirlo, es mayor en un ambiente cerrado porque ese aire no se renueva y estamos hablando de un virus respiratorio, un virus respiratorio que entra por vía respiratoria. Por eso también se recomienda partes locales que se ventilen y tal, dentro de las casas, pues el ventilar la casa, abrir ventanas por la mañana, por la noche un rato y se pone aire acondicionado, limpiar muy bien los filtros. Están empezando a haber normativas también para el uso de filtros de aire acondicionado, que bueno. Sí, que nos vamos a tener que ir adaptando poco a poco en todos los sentidos a esta historia, pero salimos a la calle, a veces las normas parecen un poco contradictorias y las leyes, porque salimos a la calle, nos ponemos nuestra mascarilla desde que salimos por nuestra puerta de nuestra casa, nos ponemos la mascarilla, nos vamos, quedamos con amigos que no forman parte de nuestra unidad familiar, amigos, con amigas, nos vamos a una terraza, al aire libre, abierto, nos sentamos, tomar un refresco, un café, una cerveza,
y estamos a menos de 2 metros de nuestros amigos, que no son unidad familiar con nosotros, a menos de 2 metros, tomando una cerveza, comiendo, bebiendo, nos sentamos, nos quitamos la mascarilla, nos la ponemos cuando ya hemos terminado de comer y de beber, porque claro, no podemos con la mascarilla, obviamente. Y ahí hay riesgo importante. El riesgo importante de que tú te tienes que quedar en la unidad que hay en esa mesa. Por ejemplo, si tú vas a tomarte... con tus más allegados, amigos con los que normalmente te relacionas. Un grupo pequeño de 4 o 5 personas, siempre prudencia en ese aspecto. El no masificar las reuniones. Evitar reuniones numerosas entre amigos, entre 15 personas, entre... 3 o 4 o 5. Ahora mismo hay que ser muy prudentes y pedimos prudencia. Pues yo no puedo estar en la misma mesa, después me levanto, voy a saludar a la otra mesa, estoy un rato con la otra mesa, con la cerveza o lo que tenga que tomarme, después me vuelvo a la misma mesa, me cambio de mesa. Eso es otro mecanismo de transmisión. Cuanto más relaciones, cuanto más relación tengas, en estos momentos no se aconseja. Nos acabamos haciendo ermitaños. No acabamos, al final con el tiempo nos volvemos ermitaños porque no hay manera de controlar. Si queremos Claro. por expresarlo gráficamente, salvarnos de la quema. Claro, si esto se trata de una situación de pandemia, que esperemos que se controle Pues claro, es que también pronto, Dios quiera la que se pandemia, controle pronto, una pandemia pronto. es morirse de hambre, y en el mundo hay muchas situaciones, y esta crisis sanitaria está trayendo crisis económica, Sí, y la crisis que eso es lo económica hay que malo. atajarla, y por eso hay que consumir, hay que comprar, hay que salir, Claro, y hay que vivir. Efectivamente. ¿Y cómo se consigue que no haya una crisis socioeconómica? Pues evitando contagios, evitando no dar un paso atrás. Responsabilidad. Responsabilidad. En definitiva. Responsabilidad, porque si yo soy responsable y cada uno somos responsables, el número de contagios no aumenta, el virus, la virulencia, la capacidad de transmisión, la capacidad de mutación, la capacidad, la capacidad de producir muertes, eso se puede hablar de tasa de letalidad, etcétera, pero que tampoco vamos a entrar en el tema. Eso se va mermando y con el tiempo la pandemia se controla. La vacuna, pues, Tardará. está también a punto de salir con el tema de la Universidad de Harvard, también otro gobierno de otras naciones. Claro, los protocolos que conlleva... perdón, Harvard también. Pero los protocolos que conlleva una vacuna son muchos, las pruebas que hay que hacer, Claro, entonces ahí tardará. Hay que hacer una Mientras fase tanto, de ensayo bueno, y pero probarlo mientras en tanto la humanos. esperanza es tratamiento. Claro, la esperanza de tratamiento, pero se puede decir que no hay un tratamiento definitivo. Se han estado probando múltiples fármacos, ¿vale? Por ejemplo, se ha probado la hidroxicloroquina, se ha probado antipalúdicos, se ha probado también... Que van atajando algunas de las consecuencias de la enfermedad, pero algunas. Inhibidores de la proteasa para el tratamiento del SIDA. Lo que tiene resultado ahora, hoy en día, resultados más esperanzadores es Remdesivir, una molécula que se usó en su día para el tratamiento del ébola y tal, y ha tenido resultados esperanzadores en pacientes moderados graves. Y se sigue utilizando la hidroxicloroquina, pero la hidroxicloroquina, claro, tiene ciertas indicaciones. No se puede usar hidroxicloroquina alegremente porque puede producir anomalías en el electrocardiograma, bloqueo de rama, bueno, que no vamos a entrar Y hablamos a nivel médico, estamos hablando de muchísimas personas que se han curado de la COVID, que se han puesto, pero la COVID obviamente, y desafortunada y desgraciadamente, la mayoría de las personas conocemos a alguien que lo ha padecido, que lo ha tenido, que lo ha sufrido, y sabemos que curarse, se curan muchísimas personas, pero que las secuelas quedan. Las secuelas quedan. Y que luego es difícil atajarla y hay que convivir con ella durante bastante tiempo. Y curiosamente también quiero decir que España hemos sido tristemente el país que más sanitario han sido contagiados, y ha habido desgraciadamente muchas muertes. ¿Verdad? Se ha trabajado por nuestra parte a marchas forzadas, se ha estudiado a marchas forzadas y se ha elaborado protocolos a marchas forzadas. Se ha hecho una medicina de guerra en toda regla. Se ha hecho una medicina de regla en toda regla. Difícil, Juan. Ha sido muy difícil. Ha sido una situación muy Porque difícil. era por la mañana, por ser mono de trabajo, por decirlo de alguna manera, ir a trabajar, no saber con lo que te iba a enfrentar, la gente que iba a llegar a la consulta, Efectivamente. y luego después, pues muchísimas personas, cuando acababa su jornada laboral,
volvían con padres, con madres, Claro. con mujeres, con hijos, con familia, con Hola. amigos, a hacer su vida. O la opción de aislarse, que muchos compañeros míos, yo por ejemplo porque vivo solo y no... Bueno, yo tengo una No prima tengo enfermera en problema. Cataluña que se iba a una casa que tenía la madre sola allí y no, Claro, y no veía a su hijo. efectivamente, pero yo tengo compañeros pues que han cogido y se han metido en un hotel que se le ha facilitado al hotel para autoaislarse, para no contagiar a la familia. Y Evitar el eso- riesgo. Eso es duro y eso, tú no sabes en qué momento, por mucha precaución que guardes, puedes coger un contagio. Y más al principio cuando no se sabía nada. Es que era todo estaba en el aire y no se controlaba y no sabías con quién te había juntado, con quién había estado y quién iba a tu consulta y los síntomas que tenía, pues no se sabía muy bien responder. Por cierto, ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? Porque alguna gente Síntomas. dice fiebre, otra dice no, que te duele la barriga, otra que pierde el olfato, que pierde. ¿Cuándo tenemos que empezar a preocuparnos, a plantearnos? A ver si voy a tenerlo. Que sin ser hipocondríaco, la verdad. Síntomas: dolor de garganta, fiebre, ¿qué lo he estado diciendo? Vómitos, diarrea y ahogo. Esos son los cinco. También tenemos que hablar de la anosmia, que es la pérdida del olfato, ¿vale? Y también ¿Alguno tenemos de que ellos, hablar- todo o un poco de...? Y también tenemos que hablar pérdida de gusto. También hay que decir que este virus es tan, Puñetero. vamos Muy a decirlo puñetero. así, vamos a decirlo así claramente, que es un virus que puede tocar la coagulación de la sangre, para que no entendamos, y puede producir fenómeno tromboembólico. Que se pueden confundir con otras enfermedades. Efectivamente, puede ser un ictus, puede ser un infarto, puede ser una embolia en una pierna. Una pero gastroenteritis. un cuadro de gastroenteritis hay que tener a sospecha. Según estos tiempos lo que está cayendo, un cuadro con fiebre, vómitos, diarrea y tos. Te mete lo peor. Te mete lo peor. No, te mete lo peor, no. Prudencia, contactar con el número de teléfono de COVID o bien con el centro de salud, avisar, me pasa esto, me aíslo, Una y si es persona está en posible, su- puede en su- que me vean en mi casa. Una persona está en su casa, doctor, y dice, uff, parece que me aprieta un poco la garganta, pero he estado bebiendo muchas cosas frías porque hace calor, me he ido a correr y luego me pego una ducha fría, me aprieta Puede la ser. garganta, parece que tengo un poco de fiebre y demás. ¿Qué hacer? Pues Llamar rápidamente. llamar rápidamente, tengo fiebre y dolor de garganta. Y si tiene dolor de garganta solo, pues por llamar no se pierde nada. Por llamar no se pierde Y ya nada. que te aconsejen lo que tienes que hacer. Efectivamente, se aconseja, se hace un seguimiento y se dice, si usted en estos días hace fiebre o tiene ahogo, se sienta mal con dolor de músculo y dolor de hueso, que también otro síntoma, ¿vale? Lo primero es aislarse y no ir a ningún sitio. Lo Si tiene primero, algún síntoma, nada de ir al centro de aislarse. salud ni a ningún sitio, llamar. Aislarse y llamar, efectivamente, porque en el momento que tú sales por la puerta y llegas a la red comunitaria dentro de salud o donde tengas que ir, Sí, o te juntas con cualquiera. o te juntas con cualquiera, Ya estás contagiando, si es que lo tienes. claro, pero que los síntomas claros cardinales son fiebre, 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 Es lo más habitual. fiebre, disnea o ahogo, fiebre y ahogo, y si se acompaña de pérdida de olfato, O del vómitos, gusto. diarrea, del gusto y dolor muscular, es un caso muy Malo. sospechoso. Malo. Sí. Por lo menos preocupante. Y entonces cuando ocurre esto, pues hay un teléfono que ahora después a continuación lo diremos. Ahora sí, ahora vamos a hablar de los protocolos a la hora de ir al centro de salud y a la hora Claro, de... y contactar con ese teléfono de información a COVID, o bien llamar al teléfono de Salud Responde para una cita telefónica, o si está mal el paciente porque se está ahogando, llamar al 061, o bien contactar con el mostrador del centro de salud, con el teléfono del servicio de atención al usuario, que Que van a inmediatamente responder lo pasará rápido con en su casos de médico. estos porque son, Claro. son emergencias. Y mientras tanto, es verdad, aislamiento. Y mientras, aislamiento. Y si me estoy ahogando, ya irá un equipo de 061, o bien el equipo de guardia, o bien su médico de familia, con el medio de protección adecuado que a Dios gracias ya empezamos a tener. Empezamos. Todavía no quisiéramos tener... Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco echando a andar. Poco a poco estamos echando a andar y estamos mejor que antes. Una preocupación también importante de la ciudadanía, el tema de los test. De saber los test rápidos, los PCR, que es importante que me haga, si yo tengo síntomas, si no sé lo que tengo.
Si tengo síntomas, como hemos dicho anteriormente, y son síntomas leves, como hemos dicho, de dolor de garganta, fiebre, vómito, diarrea, hay que contactar al teléfono que hemos dicho antes. Se le citará en un sitio oportuno para hacerle un test PCR. Que son los fiables. Que son los fiables, la PCR. Y la PCR, cuanto más fiabilidad tiene cuando está en las primeras 24 horas de los síntomas. Pero ya cuando uno note síntomas, lo que tiene que hacer es llamar isofacto. Llamar isofacto, y lo que está indicado es en las primeras 24 horas intentar hacer una PCR. Porque los test rápidos funcionan, pero de otro modo. Funciona de otro modo, no tiene tanta sensibilidad. Poco más del 50%, seguramente. Poco. Sí, lo habíamos dicho antes. Un 60%, 64%. 64%. Te lo puedo decir ahora mismo, vamos. Pero que un test PCR mucho más alto. Sí, la garantía del test PCR es... Y aparte que el PCR pues tiene un mecanismo de análisis más complejo que un test rápido, ¿vale? Pues te digo, pues tiene una sensibilidad muy alta, la más fiable, lo que nos dice el Ministerio de Sanidad, y el test rápido pues tiene una sensibilidad entre un 64 y un 80%. PCR, si hay miedo o temor de que pueda tenerse la COVID-19, un test PCR, que es lo que nos va a sacar. Ahora, ¿qué pasa? Que si me hago un test rápido, si el resultado sale positivo, se establece directamente el diagnóstico, pero si el resultado negativo de un test rápido y hay síntomas, hay que hacer una PCR. Que no descarta totalmente pero claro, también confirma que si sale positivo, pues ya va directamente, que ya sabes lo que hay si te sale positivo en un test rápido. Muy importante, porque seguro que hay un montón de gente en su casa que nos está viendo y que no sabe cómo actuar. Si se pone malo, si le duele, no solamente si tiene algún síntoma, hemos dicho si tiene algún síntoma lo que tiene que hacer. Ahora pondremos en pantalla los teléfonos, pero ahora yo estoy en mi casa y... Estoy en mi casa. Yo qué sé, pues me duele la tripa. Me duele la tripa o tengo dolor de cabeza. Tengo dolor de cabeza, tengo dolor de músculos. Me duele la tripa. No, vamos a empezar por vómitos y diarreas. El dolor abdominal es un ente. O me duele una muela, doctor, me duele una muela y me da miedo ir al centro de salud. Yo no quiero ir porque la accesibilidad está garantizada. ¿Cualquier persona puede ir al centro de salud o tiene que pasar por el teléfono obligatoriamente y coger cita previa? Ahora hablaremos del tema, ¿vale? Lo de la cita previa, eso es condición sine qua non de acudir con cita al centro de salud. Es más que nada por control y seguridad y evitar aglomeraciones. Claro. Bien, se llama, me duele una muela, estoy en mi casa, llama a Salud Responde, me da una cita con mi médico. Si tengo un dolor de muelas que horroroso, no puedo aguantar, pues llamo al teléfono que facilitaremos ahora para la urgencia en el centro. Mire usted, me duele muchísimo esta muela, que me tomo la medicación y no se me calma ni para atrás. Pues contactando ese teléfono lo cogerá el celador que esté en el puesto del SUAP, de servicio de urgencia de atención primaria, y le dirá fácilmente, pues le paso inmediatamente con el médico, y ya el médico atiende al paciente telefónicamente. Mire usted que si ve que es importante, le dice, pues vente para acá. Que mire usted que tengo hasta fiebre por el dolor de muela, que me ha salido un bulto, que tengo un flemón, que estoy rabiando. Pues véngase que le ponemos algo, claro. En fin, que ese acceso siempre está. Pero lo que sí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de la accesibilidad, es decir, yo voy directamente. Que la accesibilidad está garantizada, las está 24 garantizada. horas. Garantizada. De los 7 de la semana. Yo tengo un dolor torácico, yo tengo un dolor abdominal terrible, yo me he caído y me he hecho un E15, puede acudir al centro, porque se recomienda siempre llamar, me he caído tal, mire que me gustaría subir al centro para que me vea el médico. Entonces sí, ya te dirán sí o no, y el médico también valorará si en ese momento es mejor que vaya o es mejor que luego el médico vaya a su casa. En fin, el médico valorará. Lo normal es que a mi madre duele el pecho, llame usted al 061, que vamos a la casa a verla porque puede tratarse de un infarto. Claro. Ya me puede llamar directamente al 061. O me he caído, me he doblado el tobillo, que estoy rabiando, que tal, que no puedo ni andar. Estamos poniendo las cosas muy bonitas, pues, pero hay una cuestión importante. Que la suba al llamo y no me lo cogen. Hay múltiples teléfonos para contactar.
Ahora lo aclararemos. Eso es importante, a no ser que ocurra o en alguna ocasión excepcional que haya algún problema. Lo normal es que si tú intentas localizar, al final te lo cojan, si no la primera, la segunda o la tercera. Si no la primera, la segunda, la tercera, y si no te lo cogen es porque hay otra demanda, hay otra persona que está llamando, pero hay dos teléfonos. Te lo van a coger, pero que al final te lo cogen. Al final te lo cogen. Bien por Salud Responde, bien directamente al centro de salud. Asistencial de allí. En asistencia hay dos teléfonos que ahora lo diremos, uno que funciona a días laborables, a un horario, y otro que funciona a las 24 horas, que ese acceso está garantizado. Está controlado. Sí, y aparte que es un derecho constitucional. ¿Debemos tener miedo de ir al centro de salud o no? Miedo... hay que ir manteniendo, hay que ser prudentes, prudencia, más que miedo, prudencia, fundamental la prudencia en estas 24 horas y en esta situación que tenemos hoy en día, para no volver al drama que hemos tenido antes. Prudencia y prevención. ¿Y cuáles son los protocolos que tenemos que seguir si nos sentimos mal para ir? Los protocolos de principio a fin. En fin, yo estoy en mi casa y de pronto me siento mal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los protocolos que tengo que seguir, los pasos que tengo que dar para hacer las cosas bien? Bueno, pues ya hemos dicho lo del acceso. Me siento mal, que no sea COVID. Si es con COVID, ya lo hemos explicado, lo que hay que hacer es que llamar inmediatamente y aislarse. Y aislarse y seguir las directrices que te vayan marcando. Pues tenemos dos métodos de acceso. Yo necesito una consulta con mi médico porque me encuentro mal, llevo unos días malos, no COVID. Me duele el oído, me duele mucho el oído. Tengo una otitis increíble. Me duele la garganta pero no tengo fiebre, o me caí el otro día y me di un golpe en el hombro. Me duele. Que no es de urgencia, pero quiero que el médico me lo vea. Pues hay dos maneras de acceder. Consultando, cogiendo cita con Salud Responde o con la app del móvil, que dará una cita telefónica. Y la cita telefónica, una consulta telefónica automáticamente se la pasa al médico de familia en su agenda. Por ejemplo, yo tengo mi horario de consulta telefónica de 8:30 de la mañana hasta las... de 8:30, a ver si lo digo bien, que siempre lo digo mal, de 8:30 hasta las 11:10. ¿Vale? Y de 11:10... Es decir, llamamos por teléfono y habrá alguien que nos diga... No se preocupe, que le voy a pasar su consulta a su médico y su médico ya la llamará. No. ¿O lo llamará? No. No, vamos a ver. Yo tengo un problema de salud y necesito que el médico me vea, porque tengo un problema de salud. Aquí en Baeza y en los pueblos de la zona básica tenemos dos opciones. O bien se llama Salud Responde, ¿vale? Pero en Salud Responde te van a dar siempre te van a dar una consulta telefónica. Y dentro de esa consulta telefónica el médico va a decir, pues este señor hay que verlo porque si ha cogido la cita por Salud Responde no le van a dar una demanda presencial y quiero verlo. Pues yo me lo cito en mi consulta en el hueco que tenga disponible para verlo presencial. ¿Cómo se cita? El médico asigna la cita. El médico decide lo que es importante, lo que tiene que ver cada día y lo que tiene que ver. Y hace claro, el que establece cuáles son las prioridades. Ahí va. Por ejemplo, si usted necesita una renovación de la medicación de su padre o suya, o una receta de lo que sea por un tratamiento crónico, eso se hace por teléfono. Ese trámite se hace por teléfono. No tiene sentido acudir y a renovar una receta. Y a renovar una receta, que eso es un trámite que administrativo es meramente automático. Y evita aglomeraciones y evita molestia para el mismo paciente. Ahora, si hay un problema de salud, por ejemplo, que me duele el oído tal y he cogido la cita por Salud Responde, su médico le va a decir, bueno, se toma un antiinflamatorio y tengo una cita disponible para yo vérselo mañana. O ¿tiene usted fiebre y dolor de oído? Sí, pues si tengo hueco a última hora se lo veré. Ahora eso ya depende de cómo vaya gestionando cada uno la consulta. Ahora, ¿qué pasa? Que el paciente también dice, tengo fiebre y dolor de oído, voy a llamar directamente al centro de salud. Llama al centro de salud y al mismo centro de salud, al mismo servicio de atención al usuario, pues dice, pues que tu médico te vea hoy en una cita presencial, porque tiene usted fiebre y dolor de oído. Hay reservas para estos casos. Hay reservas siempre para estos casos de que hay que ver a una persona.
Eso esto se traduce en términos de optimización de la agenda, optimización de recursos y optimización de la agenda. Los médicos siempre tienen reservado un espacio de tiempo para casos que no pueden esperar. Para casos que no pueden esperar, efectivamente. Yo no sé si, por ejemplo, ponte en el supuesto de que tú eres paciente mía, mañana te levantas con dolor de oído y fiebre. Puedes tener una otitis media aguda. Esto hay que verlo, los oídos hay que verlo. Claro, no hay que dejarlo. No hay que dejarlo. Pues entonces tú llamas al centro de salud y... Pues venga, eso está a la 1:15. Que tengo un dolor de oído insoportable y fiebre y necesito que el médico me vea. Pues véngase a la hora que tiene disponible su médico. Ahora que un dolor de oído de 5 días de evolución, pero no tengo fiebre y tal, sí, y que tengo un hueco mañana, pues te busco, no es demorable y te voy a ver mañana. En un hueco. Y te ubico en un hueco y te voy a ver tranquilamente. Vamos a hablar de otra cuestión porque estamos muy mal acostumbrados. Y yo lo sé que estamos muy mal acostumbrados. Y vamos al centro de salud y decimos, no tengo número, no tengo cita, no tengo, y voy. Teniendo en cuenta cómo está la situación, cuál es además el cupo de pacientes que tiene cada médico, que está muy por encima de lo que de lo deseable, vamos a dejarlo ahí, muy por encima de lo deseable, que no da abasto con sus propias citas y con llenar los huecos con estas demandas que son urgentes e importantes, y decimos, pues yo me voy a presentar en el centro de salud y voy a ir. Ahí estamos estamos haciendo una actitud muy imprudente en estas 24 horas, porque estamos dando pie a aglomeraciones. Estamos dando pie a que el mismo médico incumpla con la agenda estipulada y los protocolos. De que si tú, por ejemplo, yo te he citado por esa otitis media aguda, esa sospecha de otitis media aguda a las 11:10 de la mañana y hay otro paciente a las 11:10 de la mañana, ese paciente ya está coincidiendo contigo en la sala de espera. Si viene otro sin cita encima, si viene otro sin cita encima, pues ya tenemos las aglomeraciones. Tenemos que ser responsables y prudentes. Sí, por nuestro propio bien. Por nuestro propio bien, efectivamente. Ahora también tú puedes llegar perfectamente porque te ha torcido a las 12 de la mañana el tobillo y a la 1 yo estoy en la consulta. Claro, o no. O el servicio de urgencia está para estas cosas. O te vas al centro de salud. O me he caído y me he mareado y he perdido el conocimiento y me parece que es súper urgente. Pero tú has entrado al centro de salud por la mañana por tu pie y tal. Y te dicen a misión, vaya al triaje ya, ve oportuno, porque esos son enfermeros súper capacitados y con muchísima experiencia para hacer un triaje adecuado y tienen la capacidad y la potestad de derivarte. Este paciente va para urgencia, este paciente lo puede ver su médico de familia y te deriva para urgencia. Si es una urgencia, por ejemplo, he entrado para el centro que tengo un dolor de pecho, obviamente va a la urgencia y te va a ver el médico de urgencia del SUAP. He entrado y me he torcido el tobillo y me duele, pero puedo andar y tal, y que necesito que el médico me vea. Pues se le da también una cita no demorable. Sí, quizás en lugar de isofacto, pues dentro de una hora, dentro de 1 hora y pico. Y luego después, con el tema COVID, también circuito COVID. En el triaje ya. En el triaje ya. A la gente la llevan hacia un lado o hacia otro porque son circuitos además distintos. Efectivamente, pero con el tema COVID, siempre llamar. Claro, es que si no, llamar y aislarte, que si no aislarte, arriesgando la vida del resto. Y contactar con el médico de familia por medio de la cita que hemos dicho antes, por medio de Salud Responde. ¿Está la atención primaria saturada? ¿Está la atención primaria saturada? ¿Está saturada la atención primaria? Sí. Pues tenemos... yo creo que es la más saturada ahora mismo, ¿no? Todos los servicios están ahora saturados con este tema de... y además que hay muchísimo miedo y ha despertado mucho el tema de la COVID-19, la parte hipocondríaca que todos tenemos dentro, ¿o no? Ha supuesto pues muchas personas que lleguen, yo de verdad que me noto, que me siento que... y luego no. Ha sido una situación un poco dramática por lo que se dice en cuanto a emociones, en cuanto a situación de ansiedad, depresión y en cuanto a patología de salud mental. ¿Por el miedo? Por el miedo, por el aislamiento que hemos tenido, por el confinamiento que hemos tenido. Claro, es que el aislamiento y el confinamiento, estamos hablando de que hay personas que han padecido solas mayores con muchísimo miedo, que han estado aisladas en su casa, que a lo mejor algún vecino o alguien o algún gente del voluntariado de protección le llevaba la compra, pero se pasaban la vida sola, aisladas y con miedo. Sí, una situación muy
Y eso deriva en problemas, claro, psicológicos, Problemas psicológicos, obviamente. depresión en ancianos, los hijos están desbordados con el cuidado de los padres porque intentan no acudir por no contagiar y los padres se ven solos y tienen esa claudicación psicológica de decir, ay, que no estoy viendo a mi padre, ay, que no estoy viendo a mi hijo. Sí, el sentido de culpabilidad encima. Sentido de culpabilidad encima, por un lado, por otro, no que no me vea, que me deje la comida en el ascensor, que no quiero que suba por no eso lo hemos porque vivido no me todos. contagies y no, que no quiero contagiarte y eso, Un horror. esto ha sido, y La por eso, manera de no volver a eso, ¿cuál es? responsabilidad, precaución. Porque yo, de verdad, quiero que no nos vamos a ir sin dar todos los teléfonos, además es muy importante, depende de lo que tengamos, y darlos todos, pero antes de que demos los teléfonos, que quiero que sea al final para que se nos queden a todos grabados ahí, sobreimpresionados, mi compañero Manolo en realización los va además a poner, pero es muy importante eso, porque la recomendación de un médico, como decía al principio para que nos entendamos, un médico de familia, atención primaria, al que vamos cuando nos pasa algo, a nuestros padres, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a un médico de familia en definitiva, que es lo más cercano que tenemos, Lo más cercano, lo que lo más está cercano, al que le contamos a nuestros pie cochimaleta y problemas, no consulta, solamente sí. físicos, sino también psicológicos. ¿Qué nos recomienda en esta situación? Porque es una situación muy difícil y es muy dura. Lo primero, solidaridad con el prójimo, respeto al prójimo, siguiendo las normas para evitar contagio. Seguir las recomendaciones que se da por parte de las autoridades sanitarias. Dejar a un lado el escepticismo y la teoría de la lucubración de que esto ha sido así, esto ha sido así, esto ha sido un... No, esto ha sido una realidad y una realidad muy dura en que hay gente que no ha dejado. Yo de hecho tengo un compañero que nos dejó en su día y quiero rendirle homenaje. Gran persona. Bueno, dos compañeros, el doctor Pedro Marín y Julián, que ha ido también aquí en Baeza, y otro enfermero también en la provincia de Jaén que falleció, y el compañero Linares, y esto ha sido un golpe para nosotros. Responsabilidad. No hay otra palabra, no hay otra palabra. Y no yo solo creo. entre compañeros sanitarios, entre familias, que ha habido pérdida y ha sido una situación muy dramática. Los propios entierros han sido tan duros, los propios entierros. Ha sido una situación muy dramática. Las personas lo han pasado fatal. Los sanitarios hemos tenido también este revés, porque ha sido un revés. Muchas pérdidas. Y en cualquier momento, porque esto es tan impredecible. Que no sabemos. Que no sabemos. Lo peor es la incertidumbre. Es incertidumbre, tendencia y estadística, y hay que hacer caso a Y los no técnicos. debemos olvidar que España estamos a la cabeza en Europa en rebrotes. Lo cual de verdad es duro de asimilar, ¿eh? Es duro asimilar que decir, somos un país que después de lo que hemos pasado, encerrados tanto tiempo, comportándonos como nos hemos comportado desde los más chicos, que han sido un ejemplo a seguir, hasta las personas mayores, todo el mundo, después de lo que hayamos pasado y lo que... Tenemos que evitar esos rebrotes, tenemos que seguir comportándonos porque los rebrotes nos llevan por mal camino. Tenemos que seguir así y sobre todo tenemos que tener en cuenta la gente joven. La gente joven tiene que tener mucho cuidado, no debe relajarse porque... Las macrofiestas, las macrofiestas, botellones, incumplir las normas de seguridad, pasear sin mascarilla en grupos... Sus padres y sus abuelos. Que luego después llegan a las casas... Ellos pueden no tener síntomas. Está el abuelo, está el padre, que son personas de más edad. Ser responsable. Entonces, en definitiva, Juanjo. Claro, pero que de todas maneras el número de casos que está habiendo ahora es entre gente joven. Y también tengo que apelar a la historia de la humanidad, que en 1920 hubo una epidemia de un virus respiratorio de la gripe española, injustamente puesto española, sí, pero bueno, nos comimos el marrón, pero comimos el marrón, pero sin quererlo, que ni tuvimos culpa y nada, fue la gripe española. En la primera oleada hubo muchísimos casos de muerte y fallecimiento, pero más hubo en la segunda, y sobre todo fue de gente joven. Y esto es un virus que no entiende de edades, un virus que no entiende de condiciones sociales, y que la media de edad, política, y que la media de edad baja muchísimo. Y la media de edad de contagio va bajando.
pero una persona joven tiene un sistema inmune más fuerte, estoy de acuerdo, pero no está exenta. No está exenta, y se ha demostrado que este virus no entiende de edades. Y hay que tener cuidado. Y que además no es más valiente, ni más chulo, ni más chula, Nada. ni es más guay el que no se pone la mascarilla, sino todo lo contrario. Nada. Sino todo lo contrario, que se pone la mascarilla y guarda la distancia de seguridad, la persona más valiente, Esto por desgracia, la más solidaria. Esto por desgracia en Cana no ha terminado. Y va para largo. Y va para largo. Saldremos, pero no ha terminado. Volver a nuestra realidad del año pasado. Es que volver a nuestra realidad del año pasado No vamos a volver. depende de nosotros. Y aún así. Aún así, tratamiento cívico y responsable y cauto y prudente que tengamos cada uno. Reuniones de fiesta de más de 20 personas, no llevar la mascarilla en un ambiente público, abierto, cerrado, compartir vasos, no lavarnos las manos, no lavarnos las manos, compartir fomites, dígase, tómete un trago. Cualquier cosa, incluso un bolígrafo. Fiesta, un bolígrafo, dice, uy, el bolígrafo no, que yo llevo mi bolígrafo, yo soy consciente de que no quiero, somos compañeros de trabajo, yo te puedo dar un boli y yo puedo haber cogido el boli de otra persona. Que eres mejor si no lo das, que lo haces mejor si no lo das. Sí, evitar compartir fomites también. Muy importante todas estas cuestiones. Juanjo, no quiero que se nos quede en el puede, título porque es muy importante. Se puede hablar de mucho de este tema, para pero muchísima gente mayor que nos esté viendo, los teléfonos a los que hay que acudir en cualquiera de los casos que se nos planteen. Vamos a comentarlo. En caso de que se requiera una consulta telefónica, pues se puede llamar perfectamente al teléfono de Salud Responde, que es el 955 545 060. O aquí en el Centro de Salud de Baeza también se puede llamar al servicio de admisión y al servicio de atención al usuario al 953-339-012. También hay otro teléfono que es el 600-144-172, disponible de 8 a 3 de la tarde en días laborables. Esos dos teléfonos para acceder al centro de salud. Esto estamos hablando de un horario laboral. Si hace falta una demanda clínica presencial porque yo necesite ver a mi médico porque me duele el oído, me duele la tripa, tengo algo gordo, porque tengo un dolor de tripa en la parte derecha y el otro día me dio fiebre, que puedo tener una apendicitis perfectamente, o que no sé qué me pasa, me duele aquí, tengo fiebre de 38 y empecé ayer y necesito que el médico y que no me es vea. una cefalea ligera Y que tampoco es un coronavirus, sino que me duele aquí y tengo fiebre y empecé con vómito, pero me duele aquí a reventar. Puede ser una apendicitis perfectamente. Sí, o me he caído y no sé si me partí el tobillo. O bien voy a la urgencia en horario de no consulta, porque sea una urgencia y me duele bastante, o bien por la mañana necesito ver a mi médico. Pues se contacta con el servicio de admisión, que a los teléfonos que hemos dicho antes, 953 33 90 12, o al otro teléfono, al móvil que hemos mencionado anteriormente, que 600, que se está colocando. Efectivamente. Para que lo tengan claro. Situación de urgencia, emergencia, pues llamar al 061, dolor de pecho, síncope, a mi madre por desgracia le ha dado un ictus, o no responde, pues a un infarto. Es un infarto. 061, sin dudarlo. Y en caso de tener síntomas de COVID-19, contactar siempre con el teléfono COVID-19. Es decir, síntomas: ahogo, tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de músculo, no oler, diarrea, vómito. Estos 8 síntomas, por así decirlo, cardinales. ¿Vale? ¿Dónde pues, hay que llamar? El teléfono 900-400-061. ¿Vale? Vamos a hablar también dentro de lo que es, tenemos pueblo. También vejiga, libro, alusión. Claro. Tenemos, pues nada, pues si necesito una consulta telefónica porque tenga que renovar una baja o necesite la medicación de mi padre, una receta, pues Salud Responde. Llamar a Salud Responde y decir, quiero renovar una receta. Mire que llamo porque necesito la medicación de mi padre. O mire que llamo porque estoy dado de baja porque me operaron hace poco de tal problema y tengo que renovarla. O llamo porque tengo una revisión anual en tal sitio y necesito que el médico me arregle el papel. O llamo
porque necesito que el médico me haga un certificado de tal cosa. Tema de carácter administrativo. Tema administrativo, salud responde. Tema de resultados de analítica, salud responde. Es lógico evitar aglomeraciones y movimientos innecesarios y exposición a posibles contactos. ¿Vale? Pues salud responde tanto a los pueblos, Baeza o donde quiera que esté. Si se hiciera así en todo el territorio nacional, evitaríamos también muchos problemas. Demanda clínica presencial, lo que hemos dicho. El oído me duele, tengo fiebre. Pues ya está, pues el teléfono de Ibro, de mi pueblo, no. Es verdad, hay que no lo hemos mención, dicho, vamos, hay que no lo hemos mención. dicho, pero el doctor Juanjo Tribaldo es de Ibro. De Ibro y muy de Ibro. Pues el teléfono 953-766-108. En caso de que sea de Gíjar, pues el 953-763-507. Ajá. Y si es Lupión, el pueblo de mi abuela, que en paz descanse, también tengo sangre, un poco de sangre lupioja. Lupionera. Lupionera, lupioja. Lupioja, como dicen allí. 600-169-22. ¿Me la? 600-169-22. Me falta un número porque Julián no me lo apunta. Bueno, falta un número ahí, pero seguro que a lo mejor te lo digo 03, que lo tengo en el cartel. No, lo he apuntado mal. Falta en el cartel. Lo tengo yo aquí. 600-169-222, que me ha faltado un 2. Vale. ¿Vale? Ya sabiendo que un 2, igual que los anteriores, es fácil. Efectivamente, 600-169-222. En Lupión. En Lupión. Y en caso de que sea Sotogordo, Puente del Obispo y Guadalimar, contactar con Salud Responde. Al final, que con todos estos teléfonos que estamos dando y demás, sí que es cierto, por si alguien, bueno, pues si le traspapela, no se acuerda y demás, si llamamos al 061, seguro que nos van a decir los pasos que tenemos que dar en cada situación a la que nos tengamos que enfrentar. Efectivamente. 061 con novedades, además, con novedades en nuestra comarca, que tenemos una nueva base de reciente implantación. Y vamos, venía el consejero hace muy poquitos días aquí a anunciarla, presentándola. Y bueno, eso es una buena noticia para nuestra zona. Para nuestra comarca ha sido un paso importante. Un paso súper importante y un paso que todos los sanitarios de la zona estamos esperando como agua de mayo. Y más cosas que seguir esperando y que bueno, pues que me imagino que irán llegando y demás, porque siempre enfrentarse a una situación tan sumamente desconocida que era, bueno, pues la COVID, que se ha convertido en el mismo público número 1 de todo el mundo en este país. Y una pregunta que no quiero que se me quede en el tintero. La verdad, sinceramente, ¿nos sabemos comportar como pacientes? Como pacientes hay de todo. Tenemos mucho que aprender. Hay de todo. Vamos a ver. Yo como que la sanidad son recursos limitados, que los médicos son los que son, que el cupo de pacientes que tienen son los que son y que pues, tenemos que ser comprensivos en ese sentido, evidentemente. Yo te digo una cosa, yo todos los días y siempre trato de aprender de mis pacientes, de cualquier situación, tanto familiar como de salud, tema de empatía, ¿vale? Lo mismo que los profesionales tratamos de aprender de nuestros mismos pacientes por el tema de empatía, de saber ponernos en su lugar, también nos gustaría que fuesen empáticos con nosotros y por respeto al resto de pacientes que o bien hay citado o bien, y que tenemos un sistema sanitario pues universal, gratuito y accesible. Y de calidad. Algo que fundamentalmente tiene muchísimo que ver, más que con los recursos, con los propios profesionales que se vuelcan. Que siempre se mejora día a día y esa accesibilidad, esa universalidad y esa gratuidad y esa garantía constitucional la estamos dando tanto en no tiempos de pandemia como en tiempos de pandemia, y eso os sentís, porque es lamentable, lo hablaba en la primera parte de este programa con el jefe de la policía local de Baeza, se lo decía, que tenga que haber una situación tan dura como esta para que la gente reconozca, salga, haga palmas, que hacer las palmas es lo de menos, sino simplemente que, bueno, el mejor reconocimiento, me imagino que queréis, es el que la gente se comporte, esté a la altura y se porte bien, pero el mejor que reconocimiento tenga que venir podemos tener una pandemia de este tipo tan grave, tan dura, para que la gente reconozca la labor de algunos
sectores, en este caso de algunos colectivos como el de los sanitarios, cuando siempre habéis estado ahí al pie del cañón, ahora, antes y después. Problema. Siempre hemos estado para cualquier pues además, problema. Es una profesión muy vocacional. Sí. Muy vocacional. El médico, Totalmente. para el médico no vale todo el mundo. Totalmente, vamos, me acuerdo yo cuando mi abuela me cosía la bata de chico. Ya desde chico quería ser médico. Sí, súper claro. Y también eso, y también que cada día tenemos que aprender de toda situación que se nos pone delante, tanto de una pandemia como de los reveses y de los golpes. Siempre hay que aprender y no volver a tropezar y dar pie a volver otra vez al mismo problema. Los rebrotes hay que evitarlos como sea. Hay que evitarlo. Más que nada se trata de respeto al prójimo. Respeto al prójimo. Y amor a los tuyos, que al final son a los que ponen en peligro, a tu padre, a tu madre, a tu abuela, a tu abuelo, a tu... Efectivamente. Y eso es una situación, pues, que ahora mismo estamos en una situación muy impredecible. Al principio de esta entrevista hemos dicho que el número de casos iba exponencialmente y desde el 1 de julio hasta ahora está pasando en otras comunidades y en otras zonas. Es para pensarlo. Y aquí estamos de enhorabuena de que estamos. Y es lo que queremos, seguir así. Bien. Y si seguimos así y mejoramos, sí, porque también hemos tenido mucha suerte seguramente en muchos momentos. Hay que mejorar. Hay que mejorar. Fundamentalmente la gente joven, las fiestas, las aglomeraciones de más de 5 o 6 personas, hay que tener muchísimo cuidado. Claro, evitar aglomeraciones en ambientes festivos, en ambientes de bares, en ambientes de terrazas, en ambientes de... Decía la policía, que uno de los peores, decía la policía hablando con el jefe, con Asensio, dice, uno de los mayores problemas ya ni siquiera es en los sitios abiertos, ni siquiera, dice, pues eso, la gente en cocheras se meten, se juntan a hacer más fiestas, o alquilan una casa, o se van a casa de un amigo que los padres no viven allí, que tienen un chalet, que tienen y se juntan y son encima además ambientes cerrados, porque se meten dentro y... Claro, el problema viene ahí, el problema viene cuando nos encerramos en una cochera, cuando nos encerramos en un ambiente descontrolado, 20 personas, 30 personas de distintos ámbitos familiares y tal, y ahí puede haber un foco perfectamente. Pues, como dice el doctor Juan José Tribaldo Garrido, responsabilidad, muchísima responsabilidad, muchísima solidaridad con el resto de personas que nos rodean. Y si queremos a nuestros padres, si queremos a nuestros abuelos, si queremos a nuestra gente, pues cuidarnos nosotros es cuidarlos a ellos. Así que esa yo creo que es la mejor receta que puede mandar cualquier médico. La mejor receta que puede mandar cualquier médico es quererse a uno mismo. Si empiezas siendo responsable en esta época mala, de la que tengo la esperanza de que salgamos algún día, empiezas queriéndote. Porque si tú te quieres a ti mismo... No vas a querer contagiarte, claro está. No vas a querer contagiarte, y si tú te quieres a ti mismo, quieres más a los tuyos. Claro. Y los tuyos te querrán mucho más. Seguro que sí. Pues, es la mejor receta. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, habernos ilustrado sobre todo estos temas tan importantes, habernos abierto los ojos, habernos explicado cuáles son los protocolos y el acceso a los centros de salud, que es un tema en el que muchísimas personas tienen muchas dudas, ¿es verdad? Muchas. Además, por la calle nos lo plantean muchas veces y nos dicen cuál es la manera. Así que muchísimas gracias y seguiremos en contacto, porque seguro que nos va a hacer muchísimas más veces falta recurrir a vosotros, los profesionales, a los médicos, y que nos vayáis contando cómo va la cosa y qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Cuando querráis. Pues muchísimas gracias, y a todos ustedes, pues ya lo ven, hemos hablado con la policía local, nos ha contado lo que tenemos que hacer, cómo se están comportando, nos están intentando mentalizar, que no son las medidas coercitivas, ni son las multas, nos están intentando mentalizar, que seamos conscientes, como decía el doctor, de que tenemos que ser responsables por nosotros y por los nuestros además. Pero bueno, pues en ese camino estamos. Vamos a intentar desde aquí informar, como hemos hecho con Asensio, jefe de la Policía Local de Baeza, con el doctor Juan José Tribaldo, con todas las cosas que nos ha contado importantísimas, y les pedimos desde aquí también, pues eso, seamos solidarios, seamos responsables, querámonos y queramos a los nuestros también, y comportémonos. Son medidas muy fáciles: mascarilla, distancia, lavado de manos, es que no son cosas complicadas, y cumplemos con los protocolos y seguro
que antes que después saldremos de esta. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.